Nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y a las hermanas y a los amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de salvación por este medio. Yo me llamo Orlando Rodulfo y estoy aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, con este pequeño ejercicio que tengo entre semana, 2 o 3 veces a la semana. Es un privilegio que una persona que no sea salvo escuche el mensaje del Evangelio. Yo no tuve la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio sino aquí en San Joaquín. Imagínense, yo viví 20 años en Caracas y vivía desviado en mis vicios. Y yo me pongo a pensar, a meditar. Ahora que soy salvo, yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Nunca se me olvida esa experiencia. La salvación es personal y cada quien la sabe. Y sabe, el que no es salvo también lo sabe. Siento un vacío aquí en el corazón. Y me pongo a meditar y digo, si yo fuese muerto en esos tiempos, mi alma estaría en el infierno. Siempre le doy gracias al Señor que fui librado de la condenación eterna. Quisiera cantar en el himno 42 solamente 2 estrofas. Dios de amor, Dios de amor, a ti vine un pecador, nada de bueno había en mí, más de lo bueno que no merecí. Todo en ti encontré, todo en ti encontré. Dios de amor, Dios de amor. Cuando vine con temor, me recibiste y me diste lugar. Con alegría en tu buen hogar. Y como hijo yo entré, y como hijo yo entré. La salvación no es obligada. Dios llama al pecador. Le hace entender su condición de pecador. Lo que le espera, la paga del pecado es muerte si llega a morir sin Cristo en su corazón. Lo que te voy a leer, uno de ellos tenía él mismo seguridad en su corazón. Y esa es la seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Quisiera leerte en el libro del patriarca Job, capítulo 14, desde el versículo 1. Job discurre sobre la brevedad de la vida. Este es el título de mi Biblia que tiene en el encabezamiento en este capítulo. Y en la mayoría de las Biblias lo tiene así. El hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Quisiera volver a repetir este versículo porque aquí es donde más me estoy centrando. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ahora quiero leer
en los tiempos cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal en vida, Él aquí en la tierra, aunque Él está vivo. Él sigue vivo. Después que Él resucitó, después que fue crucificado, fue sepultado, al tercer día resucitó. Él vive. Te predicamos un Cristo que vive y salva. Mateo 10:28. Esto salió de los mismos labios hermosos de nuestro Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Esto se lo enseñó Él a sus discípulos. Segunda de Pedro 3:8. Escrituras muy claras que yo creo que las entienden hasta un niño ya de 7, 8, 9 años. Las puede entender o de poco más de edad. Adolescente, cuanto más una persona adulta. Segunda de Pedro 3, versículo 8. Aquí está en otro tiempo. Estas son cartas que fueron enviadas a los expatriados, a creyentes que estaban sufriendo en esos tiempos. Pero estas cartas son mayormente para un futuro después del arrebatamiento de la iglesia. Pero también se pueden leer y expresar y predicar y enseñar para los creyentes de estos tiempos. La Escritura habla en tiempo pasado, presente y futuro. Imagínense eso, qué grandioso, ¿verdad? Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser un paso voluntario del pecador que escucha el mensaje del Evangelio, esperando que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay salvación para toda la raza humana. Miren, la obra del Señor Jesucristo es tan grandiosa. Fue la obra de amor más hermosa que se pudo manifestar aquí en la tierra, en la persona del Señor Jesucristo. El mismo Dios manifestado en carne, como lo dice la Escritura. Y a los suyos Él vino, y ellos mismos fueron los que lo llevaron a crucificar. Pero todo esto tenía que pasar porque estaba en los planes y en los propósitos de Dios para nosotros poder hallar salvación por medio de Él. Y esta obra de redención cubre los creyentes que creyeron en la antigüedad, en este tiempo de gracia ahorita y para el futuro. O sea, es una obra que abarca toda la raza humana en todas sus generaciones, hasta que salga te crea el último pecador, y esa es una obra que va a ser eterna allá en el cielo. Allá arriba vamos a estar con el que fue crucificado, el que fue sepultado y resucitó. Y esto lo sabía el patriarca Job. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es en la persona del Señor Jesucristo que el Señor nos pueda ayudar, y que te pueda ayudar alguno o alguna que no sea salvo. Bueno, te leí en el libro del patriarca Job. ¿Sabe? A causa del pecado original,
en el huerto del Edén, la muerte pasó a todos los hombres. Muerte física y espiritual. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por esto los cuerpos se enferman. Por eso hay tantas enfermedades. El Señor Jesucristo no se enfermó nunca en la tierra. Y lo podemos ver en las Escrituras, que no relatan nada de que Él haya tenido ni siquiera una gripecita. Y eso lo agarramos todos nosotros. Pero es porque nosotros somos pecadores. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Él. Imagínese eso. Seres que Él mismo creó, y nosotros también fuimos creados por Dios. Ahora imagínese, castigó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Envió el diluvio que le dijo a Noé. Dios es Dios de amor. Muchos lo dicen, es que Dios es Dios de amor, Él es ese Dios de nosotros. Todo el mundo le dice de nosotros, no es tu Dios si no has creído en el Señor. Él te creó, eres una criatura de Dios. Cuando creas en el Señor, vas a ser hecho hijo de Dios. Si hay una conversión genuina en tu corazón, si has sentido el pecado en tu corazón, entonces el hombre es nacido de mujer. Todos nacimos de mujer. ¿A causa de qué? Del pecado. Adán fue hecho por Dios, creado por el mismo Dios. Él no nació de mujer ni nada así. Dios lo hizo a él perfecto. El ser humano es una máquina perfecta. Puede entender lo que es bueno y lo que es malo. Tiene esa capacidad que Dios le dio. Tiene capacidad para obedecer también. Pero mayormente tiene para desobedecer a causa del pecado que entró en el mundo por un hombre y pasó la muerte a todos por un hombre y una mujer. Eva fue sacado de la costilla de Adán. Ahora imagínense eso. Ahora nosotros somos, todos los seres humanos que nacimos aquí, hemos nacido de mujer. Somos cortos de día, hastiados de sinsabores. Esta vida lo que trae es tristeza. A mí me la trajo cuando andaba en mis delitos y pecados en este mundo. No sé a ti. Hay muchos que dicen que disfrutan el mundo. No sé en verdad que le disfrutan. No tiene ningún disfrute. Disfrute hay en leyendo la Biblia, orando. Pero eso lo descubrí después que fui salvo. Nunca, cuando era muchacho, empezamos a crecer, empezamos a pecar. Nuestros pecados fueron multiplicándose, arrumándose en nuestros corazones, y al tiempo el pecado me hacía peso ya a mi edad ya de 20 y pico de años, 30, ya yo no me estaba deleitando en el pecado, pero mi carne me llevaba a pecar porque esa era mi naturaleza. Todavía pecamos, pero no por práctica. Nosotros pecamos porque tenemos una naturaleza adámica, pero que hemos sido perdonados, y en nuestros corazones está el Espíritu Santo, y Él es el que nos ayuda a batallar contra el pecado. Sale como una flor y es cortado. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie puede hacer limpio lo inmundo. Ningún ser humano puede perdonar a otro. Nosotros por nuestros propios méritos no podíamos llegar al Señor. Es su palabra la que va haciendo el efecto en el corazón, despertando la conciencia del pecador. Y su palabra es la que hace el efecto en el corazón para que usted pueda entender que va a espaldas de Dios
y que hay un lugar de condenación. A veces el pecador dice, pero es que ustedes repiten el mismo mensaje. Es que nosotros lo tenemos que decir porque nosotros pasamos por esa experiencia y la fe viene al corazón por el oír la palabra de Dios, y su justa ley es la que te va a hacer entender que vas a espaldas de Dios. Están las fornicaciones, los adulterios y mucho pecado que la palabra de Dios lo condena. Y aún en el corazón, la persona, uno sabe que hace mal. A veces cuando una persona ofende a otro o hace cualquier cosa, siente algo, un poco de remordimiento en su corazón. Los que han cauterizado sus corazones no lo sienten. No le importa hacerle daño al prójimo, porque han cauterizado su mente y sus corazones. Y lo primero que dice la Escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando la persona entiende esto y falta la palabra de Dios, está pecando delante de Dios, y cada vez va acumulando más pecado delante de Dios. Yo una vez leí la obra del Progreso del Peregrino, y el peregrino iba con un costado en el lomo y cada vez iba más doblado. Era causa del pecado. ¿No sientes el pecado en tu corazón, amigo o amiga, que no eres salvo? Yo a mi edad como de 30 años, 30 y pico de años, ya yo no me sentía conforme en mi vida. Estaba hastiado, como dice aquí Job. Hastiado de sinsabores. Había muchos sinsabores en esta tierra. Ciertamente sus días están determinados. Le pusiste el límite de los cuales no pasará. Todo ser humano tiene un límite de vida aquí en la tierra. Dios sabe. Él conoce todo. Él sabe cuáles son tus límites de días aquí en la tierra. Y Él te da la oportunidad de que procedas al arrepentimiento, como te leí en la segunda carta de Pedro, y que Él es paciente para con nosotros, no queriendo. Dios no quiere la muerte del que muere, lo dice en el Antiguo Testamento, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en la carta, una de los evangelios de Juan dice, pero los hombres amaron más las tinieblas. El hombre ama más las tinieblas. A veces hay hombres que están atados, pero hay personas que recapacitan y saben que van a espalda de Dios, pero le dan prioridad a su vida aquí. Dicen, no, después creo. Y este corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según sus obras. Amigo, no rechaces el mensaje de salvación. No es que nosotros seamos fastidiosos ni nada de esto. Te estamos advirtiendo de un peligro que tú corres. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Ya cuando la persona entiende que es un pecador, si cree en el Señor, es personal. No vas a ser salvo porque vayas a una congregación, de repente levanten las manos, te digan que aquí todos los que quieren ir para el cielo, y levanten la mano y todos van a decir, todos queremos ir para el cielo, o que hagan una oración y digan, ya todos son salvos. No, es que tú tienes que arrepentirte de tus pecados delante de Dios, delante del Señor. No es delante del hombre, sino delante del Señor, si has sentido el peso de tu pecado. Después tú mismo vas a ser salvo. Por eso es que la mayoría de esas personas a veces le llegan a uno como preguntándole, queriéndole preguntarle a uno si ellos van para el cielo. No, yo no le puedo decir eso. Si está preguntando eso es porque usted todavía no es salvo ni es salva. No pregunte eso, es una decisión personal. Por eso es que Job aquí después, Job en el capítulo 19 dice, yo sé que mi Redentor vive. El Redentor es el Señor. ¿Cómo sabía eso él?
El único redentor que vive es el Señor Jesucristo. Y al fin levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, el cual veré por mí mismo. Esta era una seguridad que él tenía en su corazón. Esa es la seguridad que tengo yo y cada uno de los que somos salvos, que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, y tenemos esa seguridad que si Él viene, hoy nos vamos con el Señor para el cielo. El cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro. Cada uno de los salvados vamos a ver a nuestro amado Salvador. Es más, aquí ya nosotros disfrutamos de la salvación. Nosotros no lo vemos, pero es como que si lo viéramos. ¿Usted siente eso en su corazón? Tenga cuidado que vaya engañado cualquiera. El diablo tiene muchas maneras de engañar a una persona, aún dentro de una congregación. Engañó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. A Eva y a Adán también, porque Adán fue el que recibió el mandamiento de Dios. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dijo, mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esa es la esperanza de nosotros. A veces nosotros recibimos burlas, ataques, pero tenemos una esperanza. Estamos enfermos, pero sabemos que si nuestros cuerpos morimos y nuestros cuerpos van al sepulcro, ya nuestras almas están libradas de la condenación eterna, del infierno. Nosotros nos vamos con el Señor. Y por eso te quise leer aquí: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nosotros podemos morir o nos pueden hasta... Hay creyentes que los martirizan y los han matado, pero su alma no se la puede tocar. Nadie se va directamente al cielo con el Señor. Teme más bien aquel, tema usted, amigo o amiga, que no es salvo. Si no es salvo, porque mira lo que dice aquí: aquel que puede destruir el alma, lo que tiene usted, lo que le da sus sentimientos. Y esa es la que lo conlleva también a pecar. El alma que pecare, esa morirá, pero puede ser salva. El alma y el cuerpo. Una persona va al sepulcro sin salvación, y el día del gran trono blanco su cuerpo va a ser unido con su alma para ser juzgado, lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Puedes creer, aquí es en vida, y ser librado de ese lugar horrendo. ¿Por qué? Porque le pusiste límites de los cuales no pasará ni un día más ni un día menos. De repente puede ser que tengas un cáncer, pero de repente puedes morir en un accidente de tránsito o algo, pero esos son los límites que Dios te va a dar. Esto es un cuerpo muy frágil, como dice aquí Job: sale como una flor y es cortado. La vida pasa rápido. Ya yo tengo 50 años y me acuerdo hasta de mis travesuras que cometí cuando era muchacho, y un periodo que pasó muy rápido. No sé cuánto tiempo me queda aquí en la tierra. Le he llevado el mensaje a algunas personas, le he repartido tratados. Ojalá algunos hayan creído en el Señor, no sé. Pero ojalá usted crea en el Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. El que cree en Él tiene vida eterna. Como te leí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Padre le dio autoridad, fue porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo, para que puedas ser reconciliado con Dios y sean perdonados tus pecados, y tu corazón venga a ser blanco como la nieve. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vas a ver, es al mismo Señor. Él hizo ya la obra de redención hace 2000 años atrás.
entregó su propia vida, su cuerpo fue maltratado, Él fue humillado verbalmente, físicamente, clavado en una cruz, símbolo de maldición. Él a nadie le quitó la vida de él ahí. Él pagó con su propia sangre una deuda que ni tú ni yo podíamos pagar. Él cubrió la demanda de la justicia del Padre porque Él era sin pecado. Por eso es que ningún ser humano puede justificarse delante de Dios por sí mismo, porque Dios requería un sacrificio perfecto y el único que lo podía hacer era el Señor, porque Él no tenía pecado. Por eso es que Él después fue bajado, desclavado, bajado la cruz, bajada al suelo, desclavado, fue sepultado conforme a la Escritura, y al tercer día Él resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque en Él no había pecado. Dios cargó los pecados de toda la humanidad en Él, los tuyos, los míos, de todos. Pero tú tienes que dar el paso y aceptar tu parte de culpa por lo que le hicieron a Él. Fue sepultado y al tercer día resucitó, porque Él no podía morir eternamente como nosotros. Cuando no éramos salvos, si moríamos así, vamos a morir eternamente, pero ya no, porque el Padre nos ve en el Señor. Alcanzamos reconciliación por medio de Él, porque Él resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y ahora el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Y ya nosotros, nuestras almas tienen seguridad de la vida eterna. Pero tú no, porque la paga del pecado es muerte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.